Comienza, sí. Muy buenos días a todos. Agradecemos mucho, les damos la bienvenida a este que es el tercer webinar a través de Redalic, en esta que es la Semana Internacional de Acceso Abierto. Hemos tenido ya un par hablando de indicadores cienciométricos el día lunes, el día de ayer hablando sobre las colecciones de revistas y los procesos de evaluación en Redalic, y el día de hoy toca hablar sobre el tema de la producción científica de América Latina y el Caribe que tenemos en Redalic, evidentemente en abierto. Y saludamos a más de 13 países, tenemos inscritos personas de más de 13 países, más de 70 instituciones. Llegamos al límite de los 100 inscritos que nos permite esta plataforma, entonces estamos muy contentos de esto. Tenemos una gran participación de Colombia, de España, Cuba, Argentina, Brasil, incluso tenemos por acá Estados Unidos, Francia, Venezuela, Puerto Rico. Bienvenidos a todos. Está conmigo Salvador Chávez y su servidora Ariana Becerril, listos para comenzar. Hola, ¿qué tal? Buenos días. También muchas gracias al equipo de siempre, a los tuiteros, productores, gente de Redalic que siempre está aquí con nosotros. Así es, aprovechando les comentamos que cualquier pregunta que vaya surgiendo durante la presentación, ustedes la pueden hacer llegar a través del chat de Webex de esta plataforma o a través de redes sociales, a través del Twitter con el hashtag ya sea Open Access Week en @Redalic o @Redalic. Bien. Y comenzamos el día de hoy y vamos a hablar sobre el tema de la producción científica de América Latina y el Caribe en redalic.org. Y como sabemos, Redalic es un portal de revistas científicas y es, entre muchas otras cosas, también una base de datos bibliométrica, un repositorio. Es un sistema que nos permite, sin duda, dar visibilidad a los artículos que se publican en las revistas científicas. Pero tras 12 años de existencia de este portal y de este proyecto, nos dimos cuenta que pudimos reunir y estamos reuniendo una base de datos de mucha utilidad, tanto para la consulta de información científica como para la toma de decisiones. Es así como a partir del año 2012 decidimos abrir nuestra base de datos y conformar un conjunto de páginas que nos permiten brindar a las instituciones y a los países la producción científica que ellos han publicado. La información de otra forma, junto con indicadores cienciométricos, de tal manera que las instituciones generadoras de conocimiento pudieran saber cuál es el conocimiento que estaban generando. Entonces, esta presentación gira en torno, primero, a explicar por qué un sistema de revistas científicas como Redalic debería reflejar la producción científica de países e instituciones. Después, cómo Redalic logra reflejar esta producción científica, para quién lo estamos haciendo y cuáles son los resultados. Sí, nos parece una oportunidad importante este canal, esta serie de cursos que se están llevando a cabo, porque precisamente nos da la gran oportunidad de entrar en contacto con el público target, precisamente con la gente que puede valorar y usufructuar el tipo de productos y de servicios que nos hemos dado a la tarea de hacer y de llevar a cabo en Redalic. En ese sentido, yo creo que va a resultar de gran utilidad para nosotros. Es una gran oportunidad tener un tiempo donde podamos explicar de manera tranquila, con calma, paso a paso, todos estos servicios que no siempre el usuario general, por llamarlo de alguna forma, se detiene a ver. Es precisamente el público de editores, el público de investigadores, quienes pueden hacer el mejor uso y el mejor usufructo de este tipo de productos. Entonces, yo creo que es muy interesante que nos acompañen esta mañana para poder mostrar paso a paso y con mucha calma este tipo de servicios. Así es. Y como ya les comentaba hace un momento, Redalic nace como un modelo en donde a partir del año 2003
forma una hemeroteca con el objetivo de ampliar el espectro de visibilidad de las revistas de la región. Sin embargo, el propio comportamiento de la región y las necesidades propias de ella nos hicieron que Redalic surgiera como también un repositorio donde están depositados los textos completos. A su vez, somos un sistema de indexación o indización de revistas, ya que llevamos un riguroso proceso de evaluación que vamos a retomar rápidamente en un momento más. Pero también somos una base de datos bibliométrica que desde hace 2 años incorpora indicadores para la toma de decisiones en política científica. Es así como este modelo que surgió para las necesidades y por las necesidades de América Latina en particular, se extiende hace un par de años para incluir lo que nosotros hemos llamado estos micrositios que permiten visualizar la producción científica de autores e investigadores. Y aquí hay un tema que nos parece importante discutir. ¿Por qué un sistema de revistas científicas como Redalic debería reflejar la producción científica de países e instituciones? Sabemos que hay otros portales de revistas en el caso de la región. No sucede lo mismo en el caso de Europa, donde los repositorios institucionales pudieran tener mayor presencia de la producción científica en abierto. Y aquí quisiera tocar un tema que nos parece trascendental en términos de acceso abierto. Mucho se habla de la vía verde y la vía dorada del acceso abierto. Sabemos que la vía verde del acceso abierto nos está hablando sobre el uso de repositorios institucionales, nos habla sobre características como el autoarchivo, en donde un autor, un investigador basado en una política institucional tiene la capacidad de hacer un depósito de su producción científica académica dentro del repositorio de su propia institución. Sabemos que si bien esta vía verde contempla que puedan realizarse el depósito de los artículos científicos que son publicados en revistas arbitradas, muchas veces esto no sucede. ¿Y por qué no sucede? Pues por diferentes razones. Primero, porque muchas veces no tenemos claro cuáles son las políticas por parte de las revistas respecto a lo que los autores pueden hacer en términos de autoarchivo de alguna versión de su artículo, ya sea un preprint, un postprint, una versión final de imprenta. Entonces, si una revista no especifica claramente cuáles son estas políticas de autoarchivo para un autor, un investigador, pues está en una nube de incertidumbre de no conocer qué puede hacer con su artículo, si es que lo puede depositar o no, si tiene los derechos de difusión y de depósito en el repositorio o no. Esto es una de las características que pueden impedir que estos artículos lleguen a los repositorios institucionales y que únicamente se queden de ese lado de la vía dorada, ya sea en la página de la revista, en las páginas a lo mejor de las instituciones editoras de la revista, o en los portales de revistas científicas como Redalic o como Cielo, por ejemplo. Es así como encontramos un conjunto de artículos o de documentos de este lado de la vía dorada del acceso abierto que por alguna razón no pueden ser depositados o no han sido al momento depositados en los repositorios institucionales o en la vía verde. En el diagrama que vemos, en el diagrama de Venn que ustedes ven en pantalla, es un poco para ejemplificar lo que sucede con esta complementariedad, como le hemos llamado, de las dos vías, en donde lo verde es el contenido, por ejemplo, no postprint de los repositorios. ¿Okay? En la intersección de la vía verde y la vía dorada tenemos los trabajos publicados en revistas de acceso abierto que permiten al autor el autoarchivo de postprints, es decir, son artículos que han sido publicados en revistas de acceso abierto, pero que sí pueden estar presentes o están presentes en la vía verde, en los repositorios institucionales. Y en la parte dorada nos queda los trabajos publicados en revistas de acceso abierto que no permiten al autor el autoarchivo en repositorios institucionales. Si ustedes analizan las estadísticas de OpenDoar, por ejemplo, respecto a la cantidad de artículos científicos que hay en la vía verde del acceso abierto, van a encontrar que artículos científicos es el primer tipo de dato, tipo de contenido que está presente en los repositorios institucionales. Y entonces ustedes me van a decir que es muy poco tal vez lo que se esté quedando fuera, pero eso no es así.
Cuando se hacen análisis mucho más pormenorizados del contenido de los repositorios institucionales, encontramos que estos artículos científicos que están en los repositorios también corresponden a revistas que edita la propia institución. Esto, sin duda, no decimos que es una mala o buena práctica, lo que estamos diciendo es que los contenidos de una revista pueden tener producción no solo de la institución, sino que también tienen producción de otras instituciones. Y si estas revistas se están alojando en la Vía Verde, entonces corresponden a producción de otras instituciones. Entonces, tras todo este panorama, nos preguntamos cómo puede una institución reunir sus artículos de Open Access, los artículos que realmente están publicando su comunidad investigadora, e insertarla en estos repositorios institucionales. La propuesta que tiene Redalic, justo para regresar a las universidades, a las instituciones, a los centros de investigación, esta producción de este lado de la Vía Dorada es justo lo que les vamos a platicar el día de hoy. Sí, aquí me gustaría contextualizar un poco. Ayer mencionaba Eduardo Aguado en una entrevista que el autoarchivo es el gran reto en este momento. Y es que, en efecto, a pesar de los avances legislativos y organizacionales que hay en el camino del acceso abierto, y aunque hay países que ya tienen legislaciones al respecto, Argentina, Perú, México, no es tan fácil resolver el asunto del autoarchivo y no es tan inmediato como uno podría imaginar. No es simplemente de que exista ya una ley de acceso abierto y entonces de manera obligatoria todos los investigadores deban poner sus artículos, su producción en los repositorios institucionales para que estén visibles al resto del mundo de manera inmediata, gratuita y libre. Hay una serie de pormenores que se deben resolver. Pongo algunos ejemplos. Simplemente cuando hay una coautoría y el otro señor es de Inglaterra y está siendo financiado por otra institución, no es tan fácil tomar una decisión unilateral de publicar en acceso abierto. O cuando existe un financiamiento por parte de alguna empresa. Ese tipo de detalles todavía hay que afinarlos. Y en ese sentido, en efecto, hay una gran cantidad de producción científica, artículos científicos particularmente editados en revistas, que no se encuentran, no se pueden encontrar y no van a estar de manera inmediata en los repositorios institucionales. Es por eso que esta alternativa de complementariedad entre la Vía Dorada y la Vía Verde puede ofrecer una solución para reintegrar, para poder hacer sumatorias reales. ¿Qué es lo que están produciendo los investigadores de mi institución? No estamos hablando de qué es lo que está produciendo mi institución en cuanto a revistas, ojo, es que están haciendo mis investigadores en todas las revistas del mundo, o en todas las que podamos ver. En este caso hablamos de las de Redalic y la alternativa que está ofreciendo Redalic con este esquema. Entonces, eso es simplemente para contextualizar. Así es, y lo que nos dimos a la tarea y lo que nos preocupó del lado de Redalic es no solamente ponerlo visible en nuestra página, que nos parecía fundamental, porque si bien estos artículos ya estaban, es decir, sin este modelo, sin esta arquitectura de información, ustedes podían localizar los artículos, no estaban reunidos o agrupados por institución o por país, de tal forma que ustedes pudieran saber cuántos artículos publica su institución, cuáles son, de cuáles colegas son los que se publican esos artículos. No podíamos saber esa información de manera integrada o reunida. Entonces, nuestra intención justo con esta propuesta es no solo agrupar esta cantidad de artículos por el ente productor, sino que además adjuntarle un conjunto de características técnicas que lo permitan hacer interoperable con los propios repositorios institucionales. Nuestra intención, y dado que esta es una plataforma de acceso abierto, nuestra única intención es que se use, es que sea visible, que tenga un impacto mayor. Entonces, es así como la propuesta de Redalic se materializa en un conjunto de micrositios. Es decir, aquí vemos un ejemplo para la Universidad Autónoma del Estado de México, y en los últimos minutos de esta sesión ingresaremos al portal a ver algunos, en donde aquí lo que observamos es que tenemos un motor de búsqueda
de artículos de la institución, es decir, los colegas de la Universidad Autónoma del Estado de México o cualquier persona del mundo puede ubicar la producción de la Universidad Autónoma del Estado de México dentro de Redalyc, dentro de las revistas que son indizadas por Redalyc. Puede consultar los artículos, puede incluso localizar autores, puede saber qué es lo que están escribiendo los colegas de la institución, y hay una sección de indicadores bibliométricos que tocamos el día lunes que también tienen que ver con describir o mostrar mediciones de las formas de comunicación científica dentro de la propia institución. A su vez, además de estos motores de búsqueda que vemos en pantalla, es posible, digamos, hemos implementado el protocolo OAI-PMH. Para algunos de ustedes que no esté familiarizado con este protocolo, rápidamente comentamos, es un protocolo que permite la cosecha de metadatos de tal forma que se puedan construir en la web sistemas que integran metadatos de diferentes repositorios, y de esta manera estamos, digamos, programando o poniendo a disposición un servicio adicional a la consulta por un usuario humano, es decir, un usuario que puede ser un robot, es decir, un programa de otro portal, puede entrar a este micrositio de la universidad en Redalyc, puede tomar esta información y puede llevársela a su propio repositorio. Eso es lo que nos parecía fundamental, que no solamente quedara dentro de la plataforma. Sin duda los textos siempre estarán en la plataforma, pero todos los metadatos podrán viajar junto con su dirección URL a los repositorios institucionales. ¿Qué ganamos con esto? Ganamos que la comunidad que genera este conocimiento pueda acceder a ellos de una manera central desde las propias herramientas de la institución. Este proveedor de datos OAI-PMH es un esfuerzo muy grande que ha hecho Redalyc en términos de implementación de software para que todas las universidades con al menos 10 artículos dentro de Redalyc dispongan de estos metadatos y los puedan llevar a sus propias instituciones. Con esto buscamos la maximización de la visibilidad a través de la exportación a otros repositorios, y no solamente es este el único servicio, que nos parece fundamental destacarlo en esta sesión. Sin embargo, tenemos servicios adicionales como, por ejemplo, y a lo mejor alcanzan a ver en la pantalla, un canal RSS para cada una de estas páginas, de tal forma que un investigador pueda enterarse de cuáles son los últimos artículos ingresados dentro de este micrositio. También puede encontrar un conjunto de widgets o de links a redes sociales, y esto también es importante mencionarlo. No solamente son links de dar un me gusta, sino que cada uno de estos widgets de redes sociales como Twitter o como Facebook están adaptados a compartir de una manera adecuada el contenido que se está visualizando. Si, por ejemplo, compartimos un artículo científico en un tweet, en este tweet se le van a incluir los datos de la ficha bibliográfica dentro de lo que nos permitan los 160 caracteres, de tal forma que la divulgación y el acercamiento que se pueda hacer de este conocimiento vía redes sociales también sea de la mejor manera y en los canales y en los formatos adecuados. Bien, es así entonces como nosotros, ustedes todos, podemos encontrar información sobre cerca de 20,000 instituciones, desde las cuales podemos encontrar, por ejemplo, la Universidad de Sao Paulo, la Universidad Nacional de Colombia o la Universidad de Harvard. Y aprovecho e incluimos este ejemplo con toda la intención de que ustedes se preguntarán qué hace la Universidad de Harvard dentro de un sistema que es iberoamericano, por qué tiene una página de producción dentro de Redalyc. Y esto es muy sencillo, porque los investigadores de Harvard también publican en revistas iberoamericanas. Es así como encontramos instituciones de todo el mundo publicando en revistas de nuestros países. Esta información anteriormente era muy difícil conocerla, por eso decimos que en este sentido sí nos da mucho orgullo ser la única plataforma que permite visualizar esta información, saber incluso lo que otros países están comunicando en nuestras propias revistas. Es así entonces como encontramos páginas para estas casi 20,000 instituciones y más de 150 países a nivel internacional.
Aquí tenemos el caso del micrositio de México, del micrositio de Brasil, del micrositio de Estados Unidos. Con toda la intención lo incluimos también aquí, porque aunque Redalic es un sistema iberoamericano, tiene producción sin duda estadounidense, europea, asiática, etcétera. Sí, aquí podemos ver con la representatividad que pueda tener la base de datos de Redalic, en qué medida, por ejemplo, los investigadores de Estados Unidos publican en otros países. En las barras de abajo se alcanza a ver cómo México es el principal país hacia donde dirigen sus publicaciones, en el caso de las revistas iberoamericanas, seguidos de Brasil, Colombia, etcétera. Entonces, este es el tipo de información para el análisis, para la toma de decisiones que pueden obtener tanto los editores como los directores de departamentos de investigación en las diferentes instituciones. Así es, y bueno, aquí aprovechamos para hacer un pequeño paréntesis y promocionar un poquito el curso de mañana, dado que este portal que ustedes están viendo en pantalla pues va a ser renovado en los próximos días en una versión, la versión que hemos llamado 2.2, en donde seguirán encontrando los indicadores bibliométricos, seguirán encontrando la producción científica de los países e instituciones, pero con un conjunto de servicios adicionales, con una imagen mucho más fresca, con una mayor usabilidad en el portal. El día de mañana se va a hacer la presentación del nuevo portal y podrán conocer estas características. Bien, entonces, la razón de ser, como bien nos decía por ahí Swan en el 2012, de un repositorio, hablando en términos de repositorios institucionales, es devolver valor a la institución o comunidad que lo soporta, buscando la maximización de la visibilidad y el impacto del conocimiento. Con estos micrositios, Redalic intenta retornar ese valor de reunir en línea la producción científica de una institución que ha sido publicada en esta vía dorada del acceso abierto en las revistas indizadas en Redalic. Es así como Redalic otorga estos micrositios como resultado de un esfuerzo y de la intención de retornar o regresar ese conocimiento a la comunidad generadora de él. Y lo mejor de todo es que sin duda sigue siendo de acceso abierto, incluso estas páginas y los indicadores bibliométricos, todo resultado sigue siendo de libre acceso. Aquí tenemos un par de ejemplos de repositorios con los que ya hemos intercambiado estos metadatos. Aquí vemos el caso del repositorio institucional de la Universidad Autónoma del Estado de México, que bueno, es nuestra casa en donde nosotros trabajamos y donde Redalic se encuentra físicamente y recordemos que Redalic es un proyecto impulsado también por la Universidad Autónoma del Estado de México. Sin duda iniciamos con el repositorio de nuestra propia institución y vemos que dentro de este repositorio que ha sido construido con DSpace tiene la posibilidad de realizar cosechas de metadatos a través de este protocolo del Open Archives Initiative, OAI-PMH, y lo que hicimos como un ejemplo, desde el repositorio de la UAMX, es entrar a Redalic, al servicio, al data provider de OAI-PMH de la página de la universidad dentro de Redalic y colectar esos 2.246 artículos que en ese momento se tenían de la producción de los investigadores de la universidad e ingresarlos en este repositorio institucional de tal forma que cualquier persona que acceda al repositorio institucional pueda localizar estos 2.246 artículos que han sido publicados en revista Redalic. Sí, quisiera hacer un pequeño señalamiento en la importancia de esto. Recordemos que estamos llevando a cabo estos eventos dentro del marco de la Semana Mundial del Acceso Abierto, y este tipo de ejercicios precisamente nos permite fortalecer el acceso abierto, nos permite fortalecer a las propias instituciones, como la cita que veíamos en la lámina anterior, regresar ese valor que las propias instituciones están generando. Recordemos que ese es el alma, el corazón del movimiento de acceso abierto. Son precisamente las universidades, los centros de investigación financiados con fondos públicos,
que generan investigación, que generan conocimiento, los que necesitan beneficiarse en primera instancia, tener acceso libre, transparente a su propia producción, sea en revistas propias o de otras instituciones, y después también abrirlo y ponerlo a disposición a la sociedad. Entonces, estos ejercicios, aunque parecen muy técnicos, aunque parecen para un pequeño grupo en este momento, están siendo, como ya lo han mencionado algunos autores, una revolución importante en el mundo de cómo se comunica la ciencia. Así es, aquí vemos otro ejemplo, el caso de la Universidad Veracruzana, en donde también vemos un conjunto de artículos que han sido ingresados en el repositorio, y lo que ha sido ingresado al repositorio son las fichas bibliohemerográficas de cada uno de los artículos, el link al texto completo está dentro de Redalyc, pero ya puede ser localizada esta producción científica dentro del repositorio institucional de la Universidad Veracruzana. Son algunos ejemplos de esta propuesta ya funcionando. Y algo que nos parece importante señalar es cómo Redalyc logra reflejar la producción científica de países e instituciones. ¿Cómo es que le hacemos para pasar de una hemeroteca y evolucionar a un sistema que permita visualizar la producción científica? No olvidemos que todo está basado en el conjunto de las casi 1000 revistas que ya tenemos en nuestra base de datos. Sabemos que tenemos muchos editores conectados en este momento, en esta sesión. Sin duda, este es producto de su labor. Toda esta información surge de las revistas. Sin embargo, cuando una revista llega a Redalyc, es pasada por un conjunto de procedimientos que permiten justo garantizar que podemos obtener esta información de manera confiable. Si nosotros hiciéramos una publicación, digamos, en un sitio web, pues sencillo, a lo mejor con páginas HTML y sin un tratamiento adicional de la información, nunca podríamos llegar a ser un sistema de información científica que provee esta información. Es así como primero nos parece importante recordar en un minuto que todas las revistas que ingresan a Redalyc son sometidas a un proceso de evaluación, que, bueno, Salvador nos puede ahondar un poquito más sobre el proceso de evaluación, que es ratificado por la dirección aquí en Redalyc, pero además ratificado por un comité científico internacional. Esta evaluación nos permite garantizar que la base de datos tiene un contenido confiable. Sabemos incluso que hacemos un tratamiento adicional para el caso de las instituciones, pero Salvador, platícanos un poquito más sobre el asunto de evaluación. Sí, recordando un poco lo que vimos ayer a mucho detalle con Luis, que nos explicó cada uno de estos criterios que vemos ahora en la lámina resumidos como los 12 básicos más los 27 criterios generales, cómo estos 12 básicos nos garantizan que la revista, por ejemplo, tenga revisión por pares, tenga un porcentaje mayor al 75% de contenido original, inédito, científico, crítico, fruto de investigación, revisado por pares precisamente, y cómo esto nos da una plataforma básica estandarizada de donde partir nosotros, tanto para, por un lado, construir la hemeroteca y por otro, recabar la metadata que nos permite alimentar las bases de datos y posteriormente correr la serie de indicadores y hacer los filtros que nos permiten presentar la producción acotada de universos como instituciones, países, etcétera. Entonces, este es el primer proceso, lo que nos permite tener una base estandarizada en nuestros insumos, en la materia prima con la que trabajamos, que son revistas con una calidad básica certificada a través de estos 3 procesos: la evaluación con los 39 criterios, la ratificación interna en Redalyc y la ratificación del Comité Científico Internacional. Así es. No olviden que si tienen alguna pregunta, Marco está dentro del chat de Webex recabando la información o las preguntas para el final de la sesión. Dedicaremos algunos minutos para responderlas. Y, ok, el segundo tema importante que no podemos dejar pasar
para la generación de estos micrositios y para toda la generación de indicadores bibliométricos que vemos disponibles en la plataforma, es sin duda la normalización de instituciones y la firma de los autores, que es un proceso que nos consume en la actualidad, pues mucho más de lo que podría consumirnos el cargar en línea el artículo simplemente para su consulta. Son procesos muy minuciosos en donde el personal verifica la institución firmante dentro del artículo, tratando de separar cuáles son los datos, por ejemplo, de adscripción profesional de los que son a lo mejor donde estudió el autor, que muchas veces las revistas no tienen las mejores prácticas, y en este sentido nos parece importante pues mencionar cuáles son esas implicaciones respecto a las malas o buenas prácticas que puede tener una revista y cómo puede incluso la producción de una revista, los artículos publicados en una revista pueden perderse de aparecer en todos estos micrositios o no estarse contabilizando dentro de la producción de una institución, dadas las prácticas de firma que vienen incorporadas en las publicaciones. Sí, los que nos acompañaron ayer recordarán que esto lo vimos con cierto detalle, incluso vimos algunos ejemplos de cómo en las firmas de los autores algunas veces vienen mezclados los datos curriculares con los datos de adscripción. No nos vamos a detener tanto en esto, pero sí hemos constatado que por una parte la falta de claridad en las prácticas editoriales al momento de consignar las autorías y sus adscripciones, y por otra la forma en la que se recaban los datos en diversas bases de datos pueden falsear muchísimo la información. No nos querían, si les contamos casos de verdad de bases de datos de rango mundial que pueden equivocarse al momento de consignar las adscripciones institucionales. Entonces, básicamente este es el proceso: la lectura, la identificación de los datos, los niveles de las instituciones que se están consignando. Trabajamos sobre el primer nivel hasta el momento, aunque nuestro equipo desglosa y asigna a segundos, terceros niveles. Buscan y asignan en nuestro sistema asociar la institución identificada con una institución normalizada ya dentro del nuestro, para que finalmente esta información sea lo más fidedigna posible. Este es el proceso, este es uno de los procesos neurálgicos que nos permite brindar calidad en la información que estamos generando. Y es importante mencionar que este es el gran valor de lo que se está aportando desde Redalic. Sabemos, por ejemplo, que no es el mismo caso en el que se realizan estos procesos de tratamiento de información en otras bases de datos, inclusive en las de corriente principal. Sabemos muy bien, por ejemplo, el caso de Scopus, porque lo hemos vivido como autores firmantes de artículos, en donde, debido a una práctica particular de una de las revistas donde hemos publicado, de incluir los datos curriculares de nosotros como autores, además de los datos de adscripción profesional, e incluye en ese orden justo, primero los datos de dónde se obtuvo el grado y después los datos de adscripción profesional o de afiliación institucional. Y lo que sucede es que Scopus localiza la primera institución que aparece en la firma del autor y nos ha ubicado pues incorrectamente en otra institución. Y es como ese artículo puede ser contabilizado en otra institución en lugar de la institución a la cual estamos adscritos. Esos es un ejemplo de errores que suceden en las bases de datos, y en esta base de datos, que sabemos que no realiza un proceso minucioso de verificación de la institución, pues es evidente que los datos pueden aparecer pues sumamente sesgados y con muchos errores. Es por eso que sí destacamos que el valor de nuestra base de datos es que justo estamos realizando ese proceso riguroso, por supuesto dentro de las posibilidades que la misma revista nos otorga. Si la revista, por ejemplo, no incluye el país, y sí me parece importante detenerme un poquito ahí, ya que tenemos a muchos amigos editores conectados a esta sesión, si ustedes en su publicación no incluyen el país de la institución, para nosotros muchas veces no es tan evidente poderla asignar a un autor.
dado que por los homónimos, etcétera, o si incluye solo las siglas, o si se mezclan de una manera no estandarizada los datos curriculares de obtención del grado del autor con respecto a la afiliación institucional, entre muchos otros casos que tienen que ver con vacíos de información, etcétera. Pues para nosotros es tal la incertidumbre o la ambigüedad que puede generarse una firma de este tipo, que pues estos artículos quedan excluidos de esta agrupación por institución o por país y por lo tanto excluidos de la bibliometría. Así es. Nosotros hemos estado trabajando en una serie de parámetros y de rutas críticas de toma de decisiones para hacer precisamente este proceso. Y lo hemos estado afinando. Yo creo que numéricamente muy pronto vamos a estar en posibilidades de ofrecer una garantía de un error mínimo al 5%, por ejemplo, de todo lo que estamos haciendo. Ya lo tenemos, según algunas revisiones que hemos hecho generales, tenemos un sesgo, un error menor al 5% en todas nuestras asignaciones, pero seguimos trabajando en estos procesos de estandarización y de normalización en nuestros procesos. Y sí es muy importante comentarlo porque otras bases de datos o sistemas regionales no se han preocupado por hacer esta tarea, por llevar a cabo esta tarea. Y justo eso les impide mostrar estos artículos de tal forma que podamos ubicarlos por institución, por país. Entonces sí nos parece fundamental que este esfuerzo que se ha hecho, pues no olvidemos que Redalic, si bien es un proyecto financiado por la Universidad Autónoma de México, es un proyecto que tiene una participación, es un proyecto colaborativo a nivel regional. Entonces, este esfuerzo a nivel colaborativo, pues, que sea realmente utilizado. Justo por eso, pues, nuestra intención de darlo a conocer. Y no está por demás mencionar las implicaciones técnicas que conllevan a la generación de toda esta información, además de, como ya habíamos dicho, la normalización de instituciones, los procesos de evaluación que están por detrás de la selección de revistas dentro de nuestra plataforma, pues también conlleva un conjunto de procesos que tienen trabajando a más de 20 máquinas dentro de nuestro espacio físico aquí en Redalic para generar este motor de búsqueda para cada institución y para cada país, lo cual nos implica generar más de 20,000 motores de búsqueda que son actualizados de manera mensual para que ustedes puedan ubicar esa producción por país o por institución. Y más de 500,000 de imágenes, de indicadores bibliométricos, que ese es el otro rubro que podemos encontrar dentro de esta pestaña en Redalic o dentro de este micrositio en Redalic. Y bien, ¿y para quiénes estamos haciendo esto? ¿Quiénes son los participantes? ¿Quién realmente lo está usando? Bueno, primero sabemos que tenemos, como les decía, casi 20,000 instituciones de todo el mundo con producción, es decir, con artículos publicados en revistas indizadas en Redalic, de los cuales casi 10,000 corresponden a producción en ciencias sociales, artes y humanidades. Como sabemos, Redalic tiene una fortaleza muy importante en las áreas de sociales y humanidades, dado que inició justo para cubrir en el 2003 una necesidad de las revistas sociales debido a la poca representatividad que tenían en la corriente principal y que siguen teniendo en la corriente principal de la ciencia. Redalic surge como ese canal de difusión y ese espacio de posicionamiento y visibilidad en la web para estas revistas de sociales. En el año de 2005 se abre a las demás disciplinas del conocimiento, dada la demanda y un poco la presión de la región por indizar revistas de otras áreas. Sin embargo, sí, seguimos teniendo una base de datos con un mayor sesgo y una mayor representación participación de las sociales y humanidades con nosotros. Es por ello que las instituciones y países con producción en nuestra base de datos van a encontrar lo que seguramente no van a encontrar en la corriente principal de la ciencia. Lo que Redalic les puede regresar en términos de esta que hablábamos de la complementariedad de la vía verde y la vía dorada, lo que es importante destacar cuántos artículos se tienen, por ejemplo, de estas instituciones en estos ciencias sociales, artes y humanidades, ¿no? Aquí vemos el caso de la Universidad de São Paulo, Buenos Aires, la UNAM,
la Universidad del Río Grande do Sul, es decir, instituciones que seguramente al comparar con su producción en estas mismas áreas en Scopus o en Web of Science van a encontrar sin duda mucho menos artículos. Sí, algo que me llamaba la atención de la gráfica anterior es que en proporción de instituciones podríamos ver que las que están de ciencias sociales, artes y humanidades representan prácticamente la mitad. Y si lo viéramos en revistas, ciencias sociales, artes y humanidades tienen mucho más de la mitad. Esto es probablemente porque en las ciencias exactas hay mucha más coautoría. Es decir, no es lo mismo en instituciones, no se ve igualmente representada. Ayer veíamos cantidad de revistas, no sé si se acuerdan, y veíamos que hay una mayor proporción de revistas de ciencias sociales, artes y humanidades. Sin embargo, aquí, ya en el momento en que analizamos cómo participan las instituciones aportando autores a toda nuestra base de datos, vemos que es prácticamente la mitad. Así es, y cuando analizamos esta producción por país, nos damos cuenta que tenemos más de 150 países participando con artículos que han publicado en revistas de nuestra región. Entonces, por supuesto que las revistas de nuestra región son canales de comunicación y no solo para la región, sino para todo el mundo. De estos 150 países, 134 países tienen publicaciones o producción en ciencias sociales y humanidades, y de los cuales podemos encontrar su micrositio en Redalic. Esta es la distribución de cómo podemos encontrar esta producción dentro de Redalic de estos 151 países y de estas casi 20.000 instituciones. Aquí vemos Brasil como el principal, no nos extraña nada, ¿no? El principal productor dentro de Redalic. Aquí volvemos o reiteramos, no estamos hablando de las revistas brasileñas, estamos hablando de la producción científica de los brasileños, de los mexicanos, de los españoles. Vemos que Colombia, por ejemplo, aparece después de España en términos de el país más productor de América Latina, bueno, de Iberoamérica, perdón. También viene Chile, Venezuela, perdón, dije Iberoamérica, pero en realidad es de todo el mundo. Aparece Estados Unidos, por la razón que yo les decía hace un momento. Por ejemplo, sabemos que Estados Unidos tiene más de 8.000 artículos publicados en nuestras revistas. Creo que también para los países que están fuera de nuestra región es muy interesante conocer cuáles son esos artículos, quiénes, por ejemplo, el Reino Unido tiene casi 2.000 artículos, Alemania, Canadá, publicados en revistas de nuestra región. Y esta es la producción del top 20, en este caso de países. ¿Cuáles son los países más productores en las ciencias sociales, artes y humanidades? Del 2005 al 2013, aquí vemos, por ejemplo, el caso de Brasil, e incluso podemos analizar un poquito más la tendencia en términos de la producción en estas áreas. Vemos el caso de España, vemos, por ejemplo, el caso, el tercero es México, el cuarto es Colombia, después sigue Argentina, etcétera. Incluso aquí vemos un poco lo que analizábamos el día lunes en los indicadores bibliométricos, pues las tasas de crecimiento tan estables del Brasil, ¿cierto? Bien, y ahora vamos a hablar de cuáles son los resultados. Y aquí vamos a permitirnos tomar unos minutos para hacer una navegación en el portal para mostrarles cuáles son pues los resultados, un poco navegar por el sitio de algún país o de alguna institución para poder saber qué es lo que realmente encontramos en la plataforma. Nos parece importante que todos los colegas que nos acompañan esta mañana consideren las ventajas de las que hemos estado platicando de nuestro sistema de información científica, y si algunos de ellos, varios, tienen injerencia en el desarrollo de los repositorios institucionales de sus instituciones, se pongan en contacto con nosotros para que también puedan hacer un ejercicio de cosecha precisamente de su producción y puedan hacer este ejercicio de integración de la producción de sus instituciones también dentro de las revistas que están en Redalic y no solo de las revistas editadas por sus propias instituciones. Y también va a ser muy importante que aprovechen cada uno de los homes
de lo que llamamos homes de revista, homes de instituciones, para que de alguna forma lo presuman también, es decir, son sitios dedicados exclusivamente a su institución, dedicados a su revista. Por supuesto, pueden tomar las gráficas, pueden tomar los datos y hacerlos partícipes a través de sus propios portales, de sus propios sitios, de sus propios informes. Para nosotros es muy importante que se utilice y se aproveche ya toda la plataforma y toda la información que estamos brindando y que nos es posible ahorita generar con el acervo completo que tenemos de los 9 años, con la depuración de datos, la normalización de datos de la que hemos estado hablando. Entonces, creo que la mejor noticia que podríamos tener es que estos homes, estos micrositios, estos indicadores, esta numeralia se utilice por parte de ustedes, los editores, los tomadores de decisiones. Así es, y ya entrando en materia, dentro de Redalic ustedes pueden encontrar en la página principal 2 apartados, colección de revistas y producción científica. Si ustedes ubican esta parte azul, que los próximos días la van a ver un poco más renovada, pero esencialmente van a encontrar esto. Van a poder ubicar la producción por país, como vemos aquí. Pueden ubicar la producción por disciplina o la producción por institución. Ustedes pueden localizar su institución con este buscador en la parte inferior. Aquí sacamos el top de instituciones, pero evidentemente no nos caben las 20,000. Entonces podemos usar este buscador que viene en la parte inferior o el buscador en la parte superior, el buscador principal de Redalic. Podemos localizar ya sea instituciones o países con producción. Una vez que ustedes ingresan a algún micrositio, ya sea, por ejemplo, yo estoy haciendo aquí el ejemplo de Colombia. Dentro de Colombia yo puedo ubicar la colección de revistas colombianas, que bueno, de ese tema se habló el día de ayer. Como sabemos, tenemos 169 revistas colombianas y aquí podemos encontrar los artículos publicados por estas revistas colombianas. Sin embargo, sin duda, como cualquier revista, publica producciones o contribuciones de cualquier institución del mundo. Entonces, ¿cómo saber lo que los colombianos están produciendo, lo que los colombianos están publicando? Pues esto es en la pestaña azul. Entonces, aquí es donde ubicamos justo los buscadores que hablábamos hace un momento, el buscador de artículos y el buscador de autores. Vamos a hacer un ejemplo de cómo podemos utilizar estos buscadores. Ustedes pueden ver que del lado derecho les arroja también una numeralia que ya hablaba Salvador al respecto. Aquí, por ejemplo, estamos buscando artículos que tengan la palabra García en algún lugar, pero únicamente estamos buscando dentro de la producción de los colombianos. Aquí me arrojó 9,189 registros o artículos de colombianos. Entonces, así como estamos haciendo uso de esta producción colombiana. Así también podemos ubicar autores colombianos. Si se dan cuenta ustedes, del lado derecho estamos viendo que tenemos un acervo, en este caso para Colombia, desde 1969 hasta este año. Bueno, algunas publicaciones ya del año siguiente, sí, ¿no? Sí. Hay publicaciones muy puntuales. Tenemos más de 38,000 artículos para el caso colombiano. Tenemos 82,000 formas de autor. ¿Y por qué le llamamos formas de autor? Porque, como sabemos, estas son las diferentes formas en que un autor puede firmar un artículo, es decir, no necesariamente son 82,000 autores, dado que hay variaciones en el nombre, en las firmas de los artículos. Y tenemos 23,609 artículos en colaboración. ¿Eso qué quiere decir? Que de estos 38,000, 23,000 corresponden a artículos escritos en coautoría, es decir, entre colombianos o de los colombianos con algún extranjero. De este acervo, vemos que del 2005 al 2011 corresponden 20,329 artículos. Y nos parece importante separar este acervo del 2005 al 2011 porque es justo el que tiene el tratamiento de la normalización de información.
En efecto, es la ventana más sólida en cuanto a acervo y es la que utilizamos para los indicadores, bueno, hasta los que se muestran en la pantalla. Actualmente, los que vamos a liberar ya en unos días van hasta el 2013. Así es, de hecho, aprovechamos también para comentarles, ya tenemos en proceso la actualización de estos indicadores y de estos buscadores hasta el año de 2013. En los próximos días también van a ver esa actualización dentro de Redalic. Y aquí lo que hicimos fue una búsqueda dentro de este portal de Colombia para el autor, algún autor que se apellide García, y tenemos esta misma cantidad de documentos. Aquí vemos que son, podemos acceder incluso al texto completo de estos artículos y finalmente poder leerlos o descargarlos dentro de, bueno, seguramente ustedes ya han usado esta parte, en formato PDF, ¿cierto? O consultar el resumen. Me regreso al sitio y vemos que en la parte inferior hay un conjunto de indicadores que no vamos a tocar muy a fondo porque ya tocamos ese tema muy a detalle el día lunes y no tendríamos tiempo suficiente. Pero vemos en la parte inferior, por ejemplo, dónde están publicando los colombianos. Aquí vemos el caso de que Colombia, el 91.2% de la producción científica colombiana está siendo publicada en revistas de Colombia, 1.8% en revistas de México, después sigue Chile, España, Venezuela, Brasil, Argentina, etcétera, etcétera. Aquí vemos cuál es su producción por disciplina. Como vemos, el tema en este caso de ingeniería, ¿no? Es un tema fuerte, ¿no? Medicina, pero también psicología, política, y vemos cuál es su producción en términos de ciencias duras y ciencias exactas. Aquí lo podemos ver un poco más a detalle en la parte inferior. Aquí vemos cuáles son las revistas que los colombianos eligen para pues, publicar y cuáles son esas tasas de publicación en cada una de estas revistas. ¿Cuál es la producción por institución? Y aquí hay son datos muy interesantes, ¿no? Aquí podemos ver, incluso están ordenadas por la cantidad de artículos publicados, no con la intención de que esto se tome como un ranking, sino con la intención de poder averiguar cuáles son esas publicaciones y cómo son clasificadas. Aquí vemos que la Universidad Nacional de Colombia tiene 3.800 artículos, la Universidad de Antioquia, la Javeriana, la Pontificia Universidad Javeriana en tercer lugar, etcétera. No olvidemos que esta producción es únicamente 2005-2011, es decir, seguramente tienen más producción dentro de revistas en Redalic. Sin embargo, para estos indicadores, dado que se acota el universo de cálculo, no solamente por los esfuerzos de normalización de los datos que nos garantizan una precisión mayor, sino también porque garantizamos contenidos completos para la generación de indicadores. Así es. Aquí también pueden entrar al detalle para desglosar esto que vemos en una barra, cómo está integrada directamente por todos los artículos. Como mencionábamos, como hemos venido mencionando en los diferentes cursos, el sistema de información científica Redalic nos permite ir de lo macro a lo micro. Es absolutamente transparente y navegable, y aquí se pueden ir incluso a cada uno de los artículos, al PDF en texto completo, ya no lo voy a desplegar, que componen estos indicadores que estamos viendo aquí resumidos en un simple gráfico. Así es. Por otro lado, tenemos los indicadores de colaboración que nos hablan de la coautoría de los artículos, es decir, nos están hablando de quién escribe con quién. Aquí nos estamos dando cuenta de cosas interesantes. Siempre que abrimos un home de país o de institución nos suceden cosas interesantes. Pero aquí vemos, por ejemplo, el caso de Colombia, que su principal colaborador, hablando de coautoría, es decir, los colombianos escriben principalmente o en 22.9% con los españoles, pero 13.7% con los estadounidenses, ¿no? Cosa interesante. Habría que indagar, por ejemplo, podríamos indagar aquí sobre cuáles son los temas en específico, cuáles son los grupos de especialistas que están colaborando con estos países, en qué disciplinas, cuáles son a lo mejor su evolución con respecto a los años, etcétera. Después sigue Brasil, México, Venezuela, etcétera. Aquí vemos un mapa, incluso vemos que hay colaboraciones, bueno, con África, con Australia, con Japón, ¿no?
un poco viéndolo rápidamente. Bueno, y finalmente tienen los indicadores de uso. No nos da tiempo de entrar ya más a detalle en los indicadores, ya hablamos de ello. De hecho, nuestras presentaciones también las postearemos por Twitter para que puedan ubicar si es que se perdieron la presentación del día lunes, puedan a lo mejor entender un poco más cómo interpretar estos indicadores. Y quisiera no pasar por alto y tomar un ejemplo de institución. Entonces selecciono la pestaña, estaba yo en la pestaña de producción científica y bueno, no sé, no quisiera o no sé si tomar una institución de las cuales tenemos, la verdad no sé si nos acompaña alguien de la universidad, por ejemplo del Zulia, entonces vamos a tomarlo un poco como ejemplo, ¿no? Y aquí vemos, por ejemplo, para esta universidad es el mismo caso que para el portal o el micrositio de país. Hace un momento analizamos el micrositio de Colombia, ahora estamos a nivel institucional. ¿Y qué es lo que encontramos? Primero, como les decía, una pestaña de colección de revistas, en donde encontramos 12 revistas, un poco más de 5,000 artículos de revistas venezolanas, pero no nos habla de la producción científica venezolana, nos habla de las revistas editadas por institución. Perdón, por la Universidad del Zulia, ya estoy hablando de Venezuela, pero es la Universidad del Zulia, efectivamente. En cambio, en la pestaña de producción científica sí encontramos la producción científica de los investigadores de la Universidad del Zulia. Aquí vemos que tenemos acervo desde 1979 hasta el 2014, que ascienden a 3.311 artículos, de los cuales más de 2.000 han sido escritos en coautoría, y de los cuales se han seleccionado 2018 como el acervo 2005-2011, porque estos años garantizamos su calidad para la generación de indicadores. Vemos también su buscador, aquí podemos ubicar estos 3.311 artículos de la Universidad del Zulia, podemos localizar los autores y podemos identificar sus indicadores en la parte inferior. Aquí vemos, por ejemplo, cuáles son los países en donde eligen publicar los investigadores de la Universidad del Zulia. Aquí vemos que el 87.7% lo hacen en revistas venezolanas, 3.9% en revistas colombianas, 3% en revistas mexicanas, etcétera, ¿no? De hecho, aquí se nos ha pasado a comentar, pero bueno, esto lo vimos también el día lunes sobre nuestro indicador de producción y colaboración. En efecto, es el indicador general, es el indicador resumen que nos da cuenta precisamente de lo que se produce a nivel nacional, institucional o internacional, y la forma en la que también se colabora en estos tres ámbitos, en el ámbito internacional, en el ámbito nacional, subdividido en institucional o no institucional. Así es, por ejemplo, en el caso de la Universidad del Zulia vemos que su producción, en este caso en el extranjero, corresponde al 12.3% respecto a su producción total. Podemos ver también incluso que tienen un 58.1% de publicaciones institucionales, lo cual quiere decir que están publicando en alguna de esas 12 revistas que tenemos en Redalic. Más de la mitad de la producción científica de la Universidad de Zulia es publicada en las revistas de la propia institución, y 29.5% son en revistas venezolanas que no son de la institución en este caso. Cuando vemos el indicador C, vemos que estamos hablando de coautoría, y como vemos hay un 8.7 de colaboración extranjera, es decir, se escribe con extranjeros. Esto un poco se puede comparar con el 67.2% de la coautoría de los investigadores de la Universidad de Zulia con respecto a coautores de la propia institución, es decir, más del 60% de investigadores de esta universidad están publicando en coautoría con colegas de la propia institución. Aquí podemos encontrar el mapa, como lo veíamos anteriormente, que nos da cuenta de esta coautoría ya a nivel país. Como vemos, los países con los cuales colaboran los autores. Vemos a España como el segundo país con el que más colabora. Después vemos Estados Unidos en tercer lugar, el 4.6% de las publicaciones de
universidad son hechas en coautoría con Estados Unidos, después Colombia, etcétera. Y ahí vemos la distribución geográfica de estas colaboraciones o estas coautorías. Podemos hacer este análisis por año, en donde podemos analizar tal vez que hay a lo mejor un poquito de pérdida en términos de internacionalización, ¿no? y de crecimiento de su producción, ¿no? Podemos analizar cuáles de estos artículos están hechos escritos en colaboración o no. Como veíamos a lo mejor en el año de 2009, veíamos que los artículos que son escritos en coautoría iban a la alza hasta el 2009, 77% de los artículos eran escritos en colaboración, pero después esto viene un poco bajando. Se estabiliza así un poco. Bien, no sé si nos dé tiempo de hacer otro ejemplo o podamos pasar a la sesión de preguntas. No sé cuántas preguntas tengamos por ahí en el chat. Ok, podemos empezar respondiendo. Hay una pregunta por ahí, podemos empezar respondiendo esta pregunta y si nos da tiempo hacemos un ejemplo más, en este caso por área. Bueno, nos pregunta Rosa María Murillo, dice, ¿cuál es la producción por institución en las áreas de ciencias exactas, en especial la botánica? Ok, Rosa María, hay diferentes formas para poder ubicar la producción por institución, por área en general, no solamente en este caso nos pregunta sobre botánica, aunque podemos, por ejemplo, si estamos a nivel país o a nivel institución, como en el caso en el que estoy en este momento, puedo ubicar la producción me voy a esta pestaña, y puedo ubicar la producción por disciplina, que es en esta sección, y aquí puedo ubicar la producción, en este caso de las ciencias duras y de las ciencias exactas. Vemos dos tablitas en la parte inferior, ¿ok? En donde podemos ubicar en esta parte la producción en ciencias de esta universidad. Aquí solo hablamos de esta universidad. Si tú quisieras hacer un análisis ya a nivel disciplinar, la verdad te recomendaríamos que te ubicaras, y vamos a aprovechar para hacer el recorrido por una página de área, ya que nos da oportunidad esta pregunta, de entrar en la parte de producción científica y vamos a ubicar algún área en especial o disciplina. Aquí vemos las ciencias duras y vemos las ciencias exactas. A lo mejor si tú quisieras entrar, supongamos a la disciplina de biología, no tenemos botánica como tal, pero la tenemos dentro de biología. Entonces nos vamos al micrositio de biología. Como lo comentábamos hace un momento, tenemos micrositios para país, micrositios para institución, pero también tenemos micrositios para área y para revista. El caso de revista ya lo comentaron en la sesión de ayer, un poco más a detalle sobre las posibilidades que encontramos en los homes de revista. El día de hoy tocaba hablar sobre país e institución, pero qué bueno que tocamos el tema de área. Cuando nosotros nos vamos a la pestaña de producción, dentro de una disciplina del conocimiento, podemos ubicar la producción por institución. Está cargando en este momento, aquí está. Lo vemos en la tercera subpestaña de los indicadores de producción y aquí vemos que en el área de biología, ¿cuáles son las instituciones que están publicando? Aquí vemos que hay una participación principalmente de la Universidad Nacional Autónoma de México, pero después, bueno, el Colegio de Posgraduados, Politécnico Nacional, Universidad Mayor de San Marcos, etcétera. Podemos navegar de 5 en 5. Aquí está un tanto limitado, pero no se pierdan la siguiente versión del portal en cuanto a visualización, que nos parece mucho más fácil de usar la nueva versión del portal. Pero bueno, aquí podríamos navegar sobre cada una de estas páginas para poder ubicar cuál es la producción de cada universidad. Por ejemplo, aquí vemos que la Universidad Nacional de La Plata tiene 130 artículos en esta área particular de biología que han sido particularmente publicados, bueno, el 53% en revistas extranjeras, es decir, en revistas fuera de Argentina. Y podemos, como ya decía Salvador hace un momento, darle clic y poder ubicar incluso cuál es esa producción. Entonces, esa sería la forma en cómo podemos ubicar la producción por institución en un área particular. Incluso ya que estamos aquí,
podemos ubicar los indicadores, por ejemplo, de colaboración. Estos mismos indicadores que veíamos a nivel institucional o a nivel país lo podemos ubicar dentro de los micrositios de área, ¿no? Aquí, por ejemplo, vemos que en el caso de biología, pues los países que colaboran, pues es principalmente, aquí vemos México, Brasil, Argentina, Colombia, Cuba, etcétera, y cómo está esa diversificación en términos de coautoría en el caso de biología. Luego resulta muy interesante comparar estos mapas y poder ubicar cómo dos áreas o dos disciplinas se comportan de maneras muy distintas y que obedecen pues a reglas y a funcionamientos de cada una de las comunidades disciplinares, ¿cierto? Vemos aquí su indicador de producción y su indicador de colaboración. Como vemos aquí, tenemos dentro de la producción el 13% de la producción, que es esta parte roja, de biología ha sido publicada en revistas de la propia institución, es decir, el autor ubica esos artículos en revistas de su institución. Aquí vemos que el 36% corresponde, de hecho tiene tasas muy altas en términos de internacionalización de la producción. Voy a abrir otro ejemplo, a lo mejor el caso de, no sé, a lo mejor psicología, ¿no? Para ver cómo se comporta. No olviden que si tienen alguna otra pregunta, nos la hagan llegar por el chat de Webex. Si hay alguna pregunta que el staff nos avise, todavía tenemos unos minutitos para poder responderlas. Aquí estoy abriendo el chat de psicología. ¿Hay alguna otra pregunta? Pregunto al staff si la hay para poder contestarla. Mientras tanto, estoy entrando al caso de psicología para verificar ese mapa y ver cómo es interesante comparar las comunidades pues disciplinares y sus comportamientos. Eso es lo interesante de este tipo de información, que como ya hemos dicho en numerosas ocasiones, no estamos nosotros midiendo el impacto en términos de citación. Para eso ya hay otras plataformas con sus propias características. Lo que nosotros estamos midiendo o dando a conocer es más las formas de colaboración, es más cómo se entretejen estas colaboraciones a nivel país, a nivel institucional, y poder ubicar, por ejemplo, grupos de expertos, poder ubicar fortalezas temáticas dentro de las instituciones, etcétera. Aquí vemos, por ejemplo, el campo de publicación a nivel geográfico de la participación de países en el ámbito de psicología. Creo que hay algunas otras preguntas. No sé, ¿y está? ¿Qué me dice? Sí. ¿Ok? ¿Cuáles son? Bien, bueno, las voy leyendo. Dice por aquí Geraldine León: mi duda es la siguiente: si un autor, por ejemplo, de México publica en una revista venezolana, ¿el registro en cuanto a producción científica se lo atribuye al país de origen del autor? Sí, precisamente esa es la ventaja de estas herramientas que estamos presentando, que hay un rastreo de la autoría, precisamente por la afiliación institucional del autor. Y todos los resultados que estamos presentando aquí, particularmente en esta sesión, en estos gráficos azules que estamos viendo hoy, a diferencia de los rojos de ayer, es precisamente ese rastreo de la autoría, independientemente de que esté diversificado. Es decir, la producción surge en efecto de los investigadores de una universidad y se diversifica. Algunos se quedan en la propia universidad, otros se quedan en el país, otros se van al resto del mundo, y nuestro sistema es el único capaz de rastrear eso, regresarlo a su origen e integrarlo en un indicador como el que estamos viendo. En efecto, la autoría se atribuye a la afiliación institucional de los autores. Nos dice Adrián Fair Freja que el sistema de medición es el mismo para todas las áreas o varía. El sistema es el mismo y más que un sistema de medición como tal, es un sistema que evidencia las formas de publicación y de colaboración de las comunidades. Nos dice Carlos Santos: un artículo científico es apenas uno de los diversos canales de los que dispone un científico para difundir los hallazgos de sus investigaciones. ¿Hasta qué punto puede decirse que la producción de un país presente
en el acervo de Redalic refleja la ciencia que se hace en ese país. Esa es una primera pregunta que hace y me permito responder si tú quieres un poco ahondar en ello, pero sin duda cada base de datos o cada portal de revistas te va a decir la versión o te va a decir lo que puede decir con respecto a su universo de estudio. No hay un solo sistema que pueda decir que esa es la ciencia o el total de la ciencia producida en un país o una institución. No lo puede decir Web of Science, no lo puede decir Scopus, no lo puede decir Cielo, no lo puede decir Redalic y no lo podemos decir. ¿Por qué? Porque cada uno tiene un conjunto de datos sobre los cuales estamos generando estos indicadores. Si hablamos del factor impacto en Web of Science, tú vas a encontrar una cosa distinta a través de Scopus, a través del CIMAGO Lab, podemos encontrar el índice H y nos va a decir otra cosa. Y no es el totalidad de la ciencia de un país o el totalidad de la ciencia que se hace en una institución. Nos habla sobre, y por eso siempre es importante interpretar los indicadores de acuerdo al universo de datos. Cuando decimos que somos invisibles en Scopus es porque estamos analizando ese universo fuente sobre el cual se calcula, por ejemplo, el índice H a través de Scopus, ¿no? Cuando hablamos de niveles muy bajos de factor de impacto, también estamos hablando de una realidad respecto a la cobertura de la base de datos del Web of Science para hacer el cálculo del factor de impacto y cuáles son las revistas que se toman en cuenta para esta ventana de citación que se hace para su cálculo. Cuando hablamos de Redalic y estamos hablando de estos indicadores, estamos también, lo importante es identificar cuál es la cobertura de la base de datos, cuáles son sus fortalezas y sus debilidades para poder hacer una interpretación adecuada del indicador. Creo que ninguna base podría decir o podría hablar o reflejar en su totalidad lo que hace un país, pero cada una puede hablar sobre frentes distintos y creo que son absolutamente complementarios y podemos hablar también sobre coberturas complementarias. Sí, en este sentido, como dice Eduardo Aguado, no confundamos el mapa con el territorio, en efecto, pero el mapa nos ayuda a entender el territorio. Hablando específicamente del universo de Redalic, y por eso lo recalcamos a menudo, su fortaleza son las ciencias sociales. De hecho, el viernes va a haber una presentación exclusiva del portal de ciencias sociales. Pero sin duda, en ciencias sociales, en Latinoamérica, en Iberoamérica, sí es un portal muy representativo. No es el total de la ciencia que se hace en Iberoamérica, pero es altamente representativo, es muy fuerte en ese sentido. Bueno, ese es el punto, creo, la fortaleza de Redalic en cuanto a la representatividad que pueda tener en su base de datos. Mismo Carlos Santos nos pregunta, ¿han pensado en normalizar el acervo de revistas anterior a 2005 para ampliar el rango temporal de análisis de la producción científica? ¿Alguna fecha estimada? Sin duda nuestra prioridad es normalizar hacia adelante, por eso les decíamos que nuestra actualización, que si bien aceptamos tuvimos un retraso en liberar los indicadores a 2012, fue con toda la intención porque íbamos con bastante buen ritmo en la normalización de instituciones y decidimos incorporar de una vez el 2013, dado que ya teníamos casi la totalidad. Entonces, a más tardar en diciembre ustedes van a ver disponibles los indicadores desde el 2005 hasta el 2013. Hay plataformas bibliométricas que lo están haciendo desde el 2008 o sacan los últimos 5 años. Nuestro interés es sí respetar el 2005 y una vez que terminemos hasta el 2013, es probable que sí vayamos hacia atrás. Sin embargo, aprovecho aquí para comentarlo. Nosotros también no solamente trabajamos esta parte que es la más visible, digamos, en nuestro portal, sino también hacemos productos editoriales con análisis mucho más detallados. Si alguna institución o país está interesado en hacer un análisis, pues a lo mejor retrospectivo o en términos mucho más profundos de análisis de estos indicadores, trabajamos un conjunto de informes de producción. Sí. Perdón, me voy a regresar a la pregunta anterior porque hubo un punto que se me pasó y que sí me parece interesante mencionar respecto a la representatividad de la base de datos y si lo que podemos exponer es el reflejo de la producción científica. También estamos trabajando
en caminos que nos lleven a poder interoperar con otras bases de datos. Hay intercambios de información con Cielo, estamos trabajando aquí con CONACYT, con la UNAM, y nos estamos poniendo de acuerdo. Esta no es una tarea sencilla, es una tarea que puede llevar varios años, pero sí estamos, creo, en el camino de construir un Big Data, una base mucho más interesante, mucho más representativa, y que podamos ahí compartir varios sistemas. Creo que esta es una perspectiva interesante para que el mapa nos ayude, se parezca más al territorio y nos ayude a entenderlo mejor. Pero es un tema a mediano plazo. Incluso hemos llegado a tener importantes, digamos, proyectos en colaboración. De hecho, tenemos uno, por ejemplo, en el caso de Cielo, lo hicimos a través de la Fundación IDRC canadiense, y junto con PKP, Latindex, Cielo y nosotros hemos estado trabajando en conformar una base de datos también mucho mayor, que nos permita justo lograr indicadores que sean más comprensivos, que contengan pues información integrada de todos estos esfuerzos regionales y que nos permitan reflejar pues esta realidad de cada uno de los países de una manera más precisa. Hemos estado colaborando mucho con ellos, tendrán noticias también al respecto en los próximos meses. Nos comenta Marta Cecilia Matiz Castro, el registro se hace por autor, es decir, si hay coautoría entre autores de diferentes filiaciones y nacionalidades, se da el reconocimiento a cada filiación y país. Efectivamente, Marta, la metodología que nosotros seguimos para clasificar la producción institucional, como sabemos, hay dos métodos bibliométricos para hacerlo. Por un lado, el método que un artículo se divide en fracciones dependiendo de cuántas filiaciones institucionales y autores estén participando, de tal forma que un artículo que tiene 3 autores, a lo mejor de 3 países distintos, a cada país le toca 1/3 del artículo. Pero también hay otro método bibliométrico que nos permite contar de manera unitaria un artículo de acuerdo a sus contribuciones. Por ejemplo, si un artículo es escrito por 3 autores de 3 países, cada país recibe una contribución. Este es justo el método que utilizamos nosotros. Entonces, cada filiación institucional, cada país recibe una contribución por cada autor participante dentro de la firma. No excluimos absolutamente a nadie. Lo que sí se excluye es justo cuando un autor no contiene el país, dado que no contiene el país dentro de la revista. Por eso es tan importante seguir buenas prácticas de firma de los autores. Cuando hay datos faltantes, pues no podemos tampoco inventarlos, y entonces ese artículo es excluido dentro de nuestra contabilidad. Nos dice, tenemos unos minutitos más, todavía hay algunas preguntas. Nos dice Geraldine León nuevamente, ¿cómo se puede contribuir desde las publicaciones a darle visibilidad al portal más allá de las redes sociales? Aprovecho para decir que considero que la labor que realizan es muy importante. Muchas gracias, Geraldine, y puede resultar un incentivo para los autores en términos de su producción si conocen la postulación de sus investigaciones fuera de sus países. Sí, estamos trabajando en una serie de widgets y de banners y de material que podamos proporcionarle a cada una de las revistas para que de la mano con Redalic aproveche toda esta información, la ponga en su portal, la ponga en medios impresos en las revistas, y en efecto se haga mucho más visible el trabajo que hace tanto la revista, la institución y Redalic para poder generar toda esta información. Sí estamos trabajando en ese tipo de herramientas y de widgets que le vamos a dar a cada una de las revistas. Les vamos a hacer llegar kits particulares a cada una de ellas. Es parte del proyecto integral con los editores que tenemos que desarrollar el próximo año de manera muy, muy fuerte. Respecto por ejemplo, de la fortaleza que hablábamos hace rato de ciencias sociales, un detalle interesante es que el medio tradicional en las ciencias sociales, hasta hace algunos años, ha sido comunicarse a través del libro, y que la migración hacia la publicación en revistas es reciente, ¿no? Ese es un aspecto interesante. Y que además, como vehículo, sabemos que ya hay una definición muy bonita
de revista respecto a que es un libro en permanente construcción, ¿no? Sabemos que la forma de comunicar dentro de una revista científica es sin duda una permanente discusión que está activa a lo largo del tiempo y lo cual permite justo esa evaluación con respecto a la evolución de una disciplina, por ejemplo, en particular. Este es un fenómeno que sin duda está cambiando y cada vez más el canal también en Ciencias Sociales y Humanidades pues son las revistas, o sea que estamos viendo también una mucho mayor importancia justo en esta medición, ¿no? Creo que hay una última pregunta. Ana Gabriela Bernaldez Fonseca nos dicen, los indicadores de uso de una revista, hay una gráfica con el promedio de descargas por artículo. ¿Podrían indicarme a qué se refiere cada color? Morado, revista amarillo, promedio de descargas, y rojo, revistas mínimo, y verde, revistas máximo. ¿Es un comparativo con otras revistas o solo se refiere a la revista consultada? Sí, Ana Gabriela, sí, efectivamente es una comparación justo para ubicar o contextualizar a la revista con respecto a los indicadores de uso de descargas de artículos, en donde se ubica a la revista con respecto al promedio de las revistas en Redalic, con respecto a las descargas máximas que se han recibido alguna revista y a las mínimas o la revista que ha sido menos descargada. Es un factor que nos permite contextualizar las descargas de una revista en comparación con la media. Marta Cecilia dice, en el caso del que se hablaba de tener un artículo con 3 autores de 3 nacionalidades o filiaciones diferentes, si fuese necesario catalogar al artículo dentro de una afiliación o nacionalidad, ¿cómo podría hacerse y cuáles serían los criterios? Ok, Marta, nosotros particularmente no hacemos o no decidimos una única afiliación o una única fuente, sino lo que hacemos es, vamos a suponer que estoy en el caso que comentábamos hace un rato, en la Universidad del Zulia, ¿no? Si ese artículo fue escrito por un artículo de la Universidad del Zulia junto con un artículo de la Nacional de Colombia, por poner un ejemplo, esa contribución cuenta de 1 para cada institución y de 1 para cada país, 1 para Venezuela y 1 para Colombia. Si nosotros entramos a la Universidad del Zulia, evidentemente estará contándose una vez el artículo, y cuando entramos a la Universidad Nacional de Colombia se cuenta una vez el artículo, pero aparece en los 2 lugares. Es por ello que si nosotros, digamos, sumáramos las participaciones de los 2 países, nos saldrían más artículos de los que realmente existen, porque se están contando uno para Venezuela y otro para Colombia. Entonces, de esa manera nosotros no decidimos una única, sino que involucramos a todos los participantes. No lo decidimos, dado que sería, pues habría que adoptar a lo mejor algún método para decidir cuál sí es la primera, pero sabemos que hay comunidades científicas que el primer autor no necesariamente es el más importante o el más influyente dentro de la investigación. Entonces es muy difícil decidir cuál sería la única o a quién se le puede atribuir el trabajo. Entonces lo que hacemos es atribuírselo a cada uno de ellos. Sí, esto hace un conteo relativo. Hace poco me decía Miguel Ángel Aguirre Pitol, que es el matemático que trabaja con nosotros, que esto le recordaba mucho la teoría de la relatividad, precisamente la manera en la que trabajamos con la base de datos. Y es que las cosas cambian dependiendo de dónde te pares a ver. Es decir, si tú cambias tu punto de vista en un prisma, el panorama se reconfigura completamente, y es esto exactamente que está diciendo Ariana. Nosotros contamos ese único artículo para las 3, 2 o 4 instituciones que aporten autores en su construcción, y entonces cuando te paras desde esa institución o desde ese país, está contando el artículo completo, y si te paras en la otra institución o en el otro país, está contando también el mismo artículo de manera completa. Solamente cuando vemos todo el universo y hacemos una sumatoria plana, es cuando vemos el total de artículos tal cual son. Así es, si ya no hay ninguna otra pregunta, voy a tomar un minutito nada más para mostrarles en vivo el ejemplo. No olvidemos que hablábamos que esta propuesta de Redalic de poder ubicar o poder regresar esa producción científica
publicada en revistas de acceso abierto, indizadas en Redalic. La intención es que pueda articularse justo con la producción de esta vía verde del acceso abierto. Y aquí vemos, les mencionaba en las diapositivas, un ejemplo de lo que teníamos de la Universidad Autónoma del Estado de México. Déjenme ver si lo encuentro por aquí, y si no, ahorita lo ubicamos, en donde vemos que los metadatos de sus artículos fueron incorporados dentro de su repositorio institucional. Como vemos aquí, este es el repositorio institucional de la UAM, y aquí podemos encontrar una colección que dice artículos publicados en revistas arbitradas de redalic.org, que ascienden a 2.275 artículos, que ya están disponibles a través del repositorio de la universidad, que corresponden únicamente a las publicaciones hechas por sus investigadores. Al momento que nosotros entramos a cualquiera de ellos, ubicamos los metadatos. Como sabemos, esta plataforma de DSpace trabaja con Dublin Core, entonces encontramos aquí sus metadatos en Dublin Core, y finalmente podemos encontrar el link hacia el artículo dentro de Redalic. Entonces, de esa forma, nosotros estamos justo aportando o regresando esa producción que ha sido publicada en revistas de acceso abierto en la región, integrándola en una sola página, en un solo repositorio, y poniéndole, digamos, ciertos servicios de interoperabilidad que le permiten agregarse a la producción institucional. Nos parece que esto es algo que tiene que conocerse, que sin duda lo hicimos pues para todas las instituciones y los países participantes, y nuestra mayor intención es que se use, que se complemente con los repositorios institucionales, que se difunda y justo que llegue a esos investigadores, a la comunidad estudiantil, a los colegas que utilizan estos repositorios institucionales. Bien, si no hay alguna otra pregunta, no sé si quisiera cerrar con algún comentario. Nuestros hashtags, que nos escriban a Twitter, que comenten. Nuestros hashtags son OAW-Redalic, OAW2014 y Open Access Week. Todos estos precedidos del signo gatito, como ustedes saben. Entonces ahí síganos, comenten, podemos seguir el diálogo a través de Twitter, y los estamos esperando para las siguientes sesiones de esta Semana Internacional del Acceso Abierto. Había un último comentario de Marta Cecilia, lo decía porque en Conciencias de Colombia, dentro de sus parámetros, está que la afiliación del artículo debe ser externa a la entidad editora, y quería saber si ustedes tienen una forma de hacerlo. Ok, bueno, esas ya son políticas que definen a lo mejor dónde deben de publicar. Nosotros, como les decía, identificamos todas las afiliaciones de los autores y, por ejemplo, para saber si es una producción internacional, las comparamos con la institución de afiliación o de adscripción del autor. Entonces, si el autor está adscrito a la Universidad Nacional de Colombia y publica en la Pontificia Universidad Javeriana, pues sería una producción externa, pero una producción nacional, ¿no? Entonces, esa es la forma en cómo nosotros trabajamos estos indicadores. Pues muy bien, no resta más que agradecerles a todos su presencia. Los esperamos para el día de mañana, para los que se hayan inscrito. Para los que no, estén muy al pendiente de nuestro nuevo portal que se abrirá en algunas semanas. Estaremos por ahí difundiendo en redes sociales algunos materiales, digamos, de publicidad para que ustedes vean cuáles son las novedades dentro del portal. Esperamos también su retroalimentación, sus comentarios. Para nosotros son de suma importancia, dado que este proyecto lo hacemos juntos, y entonces la comunicación vía redes sociales para nosotros es muy importante. Sin más preámbulo, pues bueno, agradecemos a todos los países que se conectaron, y la verdad tuvimos una excelente participación de 13 países, y los esperamos el día de mañana. Muchas gracias a todos.